Tomás tenía 10 años, las manos vacías y solo 5 minutos para salvar a la yegua que había mandado a 3 domadores al hospital. Lo que sucedió en ese corral hizo que el hombre más duro del rancho contuviera las lágrimas frente a todos. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El sol de la mañana caía implacable sobre el rancho San Sebastián, la hacienda más grande de todo el estado de Jalisco. El polvo se levantaba con cada paso de los trabajadores que cruzaban el patio principal, mientras el olor a heno fresco y estiércol de caballo impregnaba el aire caliente de aquel agosto de 1987. Tomás Herrera limpiaba los establos con una dedicación que contrastaba con sus apenas 10 años de vida. Sus manos, pequeñas pero callosas por el trabajo constante, sostenían la pala con la firmeza de alguien que había aprendido desde muy temprano que la vida no regala nada. «Mira nada más, el chamaquito trabajando como si le pagaran el doble», comentó Refugio, el capataz más antiguo del rancho, mientras pasaba con un balde de agua. Tomás levantó la mirada, sus ojos oscuros brillando bajo la sombra del sombrero de paja que había pertenecido a su padre. «Mi mamá necesita las medicinas, don Refugio». El doctor dijo que sin ellas no terminó la frase. No hacía falta. Todo el rancho sabía que Esperanza Herrera, la madre de Tomás, llevaba meses postrada en cama, consumida por una enfermedad que los médicos del pueblo no lograban controlar del todo. Y todos sabían también que desde que Joaquín Herrera murió aplastado por un tractor hace 2 años, el pequeño Tomás se había convertido en el único sostén de su hogar. Un relincho feroz interrumpió el momento. Provenía del corral más alejado, el que todos los trabajadores evitaban como si estuviera maldito. «Otra vez esa bestia del demonio», murmuró Refugio, haciendo la señal de la cruz. «Lleva 3 días sin comer bien. El patrón está furioso». Tomás dejó la pala recargada contra la pared y caminó hacia el corral. Sus pasos eran ligeros, casi silenciosos, como si supiera instintivamente que cualquier movimiento brusco podría desatar el caos. Dentro del corral, una yegua negra como la noche más oscura pateaba las tablas de madera con una furia que hacía temblar todo el cercado. Su pelaje brillaba con el sudor del esfuerzo, y en sus ojos había algo que la mayoría confundía con locura, pero que Tomás reconocía como miedo puro. Estrella la llamaban, aunque los trabajadores preferían otros nombres menos amables. La maldita, la endemoniada, la bestia. Había llegado al rancho hace 6 meses, comprada por don Aurelio Mendoza en una subasta en Guadalajara. El vendedor había asegurado que era descendiente de una línea de caballos campeones, que solo necesitaba mano firme. Mano firme habían intentado todos. 3 domadores profesionales habían fracasado. 2 terminaron en el hospital. El último, un hombre de Zacatecas famoso por domar los caballos más salvajes del norte, había renunciado después de que Estrella casi le arrancara un pedazo del hombro. «Es inútil», había declarado recogiendo sus cosas. «Ese animal no tiene salvación. Mejor la mandan al rastro antes de que mate a alguien». Pero don Aurelio Mendoza era un hombre de orgullo, un hombre que había construido su imperio ganadero desde la nada, que había llegado a estas tierras con las manos vacías y ahora poseía más de 5.000 hectáreas. No aceptaba fracasos, no aceptaba que algo o alguien lo venciera. Tomás se acercó al corral con cuidado. Había algo en esa yegua que lo llamaba, algo que no podía explicar. Tal vez era el reconocimiento de un alma solitaria a otra. Tal vez era la manera en que Estrella dejaba de patear cuando él se acercaba, como si pudiera oler en él la ausencia de amenaza. «Hola, bonita», susurró el niño, su voz apenas audible sobre el viento. Estrella giró la cabeza, sus orejas moviéndose hacia adelante. Por un momento, solo un momento,
La furia en sus ojos pareció apagarse. «¿Qué haces aquí, escuincle?». La voz grave hizo que Tomás se sobresaltara. Detrás de él, don Aurelio Mendoza lo observaba con esa mirada que hacía temblar a hombres adultos. Alto, corpulento, con un bigote espeso que enmarcaba una boca que raramente sonreía, el patrón del rancho San Sebastián era la voz de la autoridad absoluta en estas tierras. «Nada, patrón, solo limpiaba y escuché el ruido». Don Aurelio se acercó al corral, sus botas de piel de víbora levantando pequeñas nubes de polvo. «Mañana vienen los compradores de Monterrey», dijo sin mirar a Tomás. «Van a llevarse a esta bestia. Si nadie la quiere para montar, al menos servirá para carne». Tomás sintió como si le hubieran dado un golpe en el estómago. «Pero patrón, ella no es mala, solo tiene miedo». Don Aurelio finalmente bajó la mirada hacia el niño. En sus ojos había algo que podría haber sido diversión o desprecio. Era difícil saberlo. ¿Miedo? Esa cosa casi mata a don Severiano. Lleva 6 meses destruyendo todo lo que toca. Me ha costado más en reparaciones que lo que pagué por ella. «Es que nadie la entiende», insistió Tomás, sorprendido de su propia audacia. «Los caballos son como las personas, patrón. A veces solo necesitan que alguien los escuche». Don Aurelio soltó una carcajada seca. «¿Escucharla? ¿Y qué te va a decir, chamaco? ¿Que quiere un abrazo?». Los trabajadores cercanos rieron. Tomás sintió el calor subir a sus mejillas, pero no apartó la mirada. «Sé que suena tonto, patrón, pero mi papá siempre decía que los animales sienten cuando alguien les tiene miedo o cuando les tiene cariño. Estrella solo ha conocido gente que le tiene miedo o que quiere domarla a la fuerza». Don Aurelio dejó de reír. Algo en las palabras del niño, o tal vez en la mención de su padre muerto, hizo que su expresión cambiara casi imperceptiblemente. «Tu papá era Joaquín Herrera, ¿verdad? El que murió en el accidente del tractor». «Sí, señor. Era buen hombre, buen trabajador». El silencio que siguió fue denso, cargado de recuerdos y cosas no dichas. Don Aurelio observó a la yegua, que ahora permanecía extrañamente quieta, como si también estuviera escuchando la conversación. «Mañana a las 10 llegan los compradores», dijo finalmente el patrón. «Si esa bestia sigue igual de salvaje, se la llevan. Y no quiero escuchar más tonterías sobre escuchar a los caballos». Dio media vuelta y se alejó, su figura imponente proyectando una sombra larga sobre el polvo del camino. Tomás se quedó mirando a Estrella. La yegua había vuelto a moverse, pero ya no pateaba. Caminaba en círculos lentos, sus ojos fijos en el niño, como si estuviera evaluándolo, como si estuviera decidiendo si podía confiar en él. «No te preocupes», susurró Tomás acercándose al cercado. «No voy a dejar que te lleven». Pero mientras las palabras salían de su boca, el niño sabía que solo tenía hasta mañana para lograr lo imposible. Y lo imposible en el rancho San Sebastián era exactamente eso, imposible. Lo que Tomás no sabía era que esa noche, mientras todos dormían, él tomaría una decisión que cambiaría no solo su destino, sino el de todos en el rancho. La luna llena iluminaba el rancho San Sebastián con una luz plateada que transformaba los corrales en un paisaje casi irreal. El reloj de la casa principal había marcado las 11 de la noche, cuando Tomás se deslizó fuera de la pequeña habitación que compartía con otros 3 peones en el cuarto de trabajadores. Sus pies descalzos apenas hacían ruido sobre la tierra seca mientras avanzaba hacia el corral de Estrella. El corazón le latía tan fuerte que temía que alguien pudiera escucharlo. «¿Qué estoy haciendo?», se preguntó mientras se acercaba. «Si el patrón me descubre, me corre del rancho, y entonces, ¿qué va a pasar con mi mamá?». Pero algo más fuerte que el miedo lo empujaba hacia adelante. Era esa conexión inexplicable que había sentido desde el primer día que vio a la yegua.
como si sus almas estuvieran hechas del mismo material, forjadas en el mismo fuego de la soledad y el abandono. Estrella lo esperaba, o al menos eso parecía. Cuando Tomás llegó al corral, la yegua estaba de pie junto a la cerca, sus orejas apuntando hacia él, su respiración tranquila por primera vez en días. «Hola, bonita», susurró el niño. «Vine a conocerte de verdad», con movimientos lentos, casi rituales. Tomás abrió la puerta del corral. Todos los instintos le gritaban que era una locura. Esa misma yegua había enviado a 3 hombres adultos al hospital, pero sus pies seguían avanzando, como si tuvieran voluntad propia. Estrella no se movió. Sus ojos, enormes y oscuros, bajo la luz de la luna, observaban cada paso del niño. «Sé que tienes miedo», dijo Tomás con voz suave. «Yo también tengo miedo todo el tiempo. Miedo de que mi mamá no mejore, miedo de no ser suficiente, miedo de estar solo». La yegua resopló suavemente. Tomás dio otro paso. «Mi papá me enseñó que los caballos son espejos, que reflejan lo que llevamos dentro. Por eso nadie puede domarte, ¿verdad? Porque todos vienen con miedo o con ganas de controlarte. Y tú solo reflejas eso de vuelta». Estaba a menos de 1 metro de la yegua ahora. Podía oler su pelaje, sentir el calor que emanaba de su cuerpo poderoso. Un movimiento en falso y Estrella podría matarlo de una patada, pero Tomás no sentía miedo, sentía paz. Extendió su mano lentamente, la palma hacia arriba, como su padre le había enseñado años atrás cuando apenas empezaba a caminar. «No voy a hacerte daño», prometió. «Nunca». Estrella inclinó la cabeza. Su hocico húmedo tocó la palma de Tomás. El contacto fue como una descarga eléctrica, pero de las buenas. Como si algo se conectara entre ellos. Algo antiguo y profundo que no necesitaba palabras. La yegua dio un paso hacia adelante. Tomás contuvo la respiración mientras el enorme animal acercaba su cabeza al pecho del niño. Y entonces, para asombro de cualquiera que hubiera podido verlo, Estrella apoyó su frente contra el hombro de Tomás, como si buscara consuelo. El niño sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras acariciaba el cuello de la yegua. «Ya, murmuró. «Ya no estás sola». Permanecieron así por varios minutos, el niño y el caballo que nadie podía domar, unidos bajo la luz de la luna, en un momento que nadie más presenciaría. «¿Quién anda ahí?». La voz de Refugio rompió el silencio. El capataz apareció en la esquina del establo, una linterna en una mano y un machete en la otra. «¿Tomás? ¿Pero qué demonios haces ahí dentro? Estás loco, ¿no, muchacho?». El grito debería haber asustado a Estrella. Debería haber desatado su furia característica, pero la yegua simplemente levantó la cabeza, observó al recién llegado y volvió a acercarse a Tomás como buscando protección. Refugio se quedó paralizado. La linterna temblaba en su mano mientras observaba la escena imposible. «Esto no puede ser», murmuró. «Esa bestia debería haberte matado». «No es una bestia, don Refugio, solo estaba asustada». El capataz se acercó lentamente, sin poder creer lo que veían sus ojos. La misma yegua que había pateado, mordido y destruido todo a su paso durante 6 meses, ahora permanecía mansa junto a un niño de 10 años. «¿Cómo lo hiciste?», preguntó Refugio con voz temblorosa. Tomás se encogió de hombros. «Solo la escuché». «¿La escuchaste? Pero si los caballos no hablan, muchacho». «No con palabras, don Refugio, pero hablan. Mi papá decía que hay que aprender a escuchar con el corazón, no con los oídos». Refugio se quitó el sombrero y se rascó la cabeza, completamente desconcertado. «Tu papá era un hombre sabio, chamaco, pero esto es otra cosa. Esto es un milagro». En ese momento, el ruido de una puerta cerrándose en la casa principal los alertó. Alguien había encendido una luz en el segundo piso.
Tienes que irte, urgió Refugio. Si el patrón te encuentra aquí a estas horas, va a pensar que estabas robando. Tomás acarició una última vez el cuello de Estrella. Voy a volver, le prometió a la yegua. No voy a dejar que te lleven. Salió del corral con cuidado. Estrella relinchó suavemente, un sonido que no era de furia, sino de despedida. Refugio cerró la puerta del corral y tomó a Tomás del hombro. Escúchame bien, chamaco. Lo que vi esta noche no sé cómo explicarlo. Pero mañana vienen los compradores y el patrón ya tomó su decisión. Pero usted vio, don Refugio, vio que Estrella puede ser mansa, que no es mala. El capataz suspiró profundamente. Lo que yo vi o dejé de ver no importa. Don Aurelio Mendoza es el dueño de todo esto. Su palabra es ley. Y si él dice que ese caballo se va, se va. Tomás apretó los puños. La injusticia de la situación le quemaba por dentro. ¿Hay algo que pueda hacer? Cualquier cosa. Refugio lo miró con una mezcla de compasión y admiración. Lo único que puedo decirte es que don Aurelio respeta una sola cosa en este mundo: los resultados. Si mañana, frente a los compradores, puedes demostrar que ese caballo vale algo, tal vez, solo tal vez, cambies su opinión. Pero ¿cómo? ¿Cómo voy a hacer que el patrón me deje acercarme a Estrella frente a todos? Eso, chamaco, tendrás que descubrirlo tú mismo. Mientras Tomás regresaba a su habitación, su mente trabajaba a toda velocidad. Tenía menos de 12 horas para idear un plan. Menos de 12 horas para salvar a la única amiga que le quedaba en el mundo. Lo que no sabía era que alguien más había presenciado su encuentro con Estrella esa noche, alguien que observaba desde las sombras del establo con una sonrisa calculadora en los labios. El amanecer pintaba el cielo de Jalisco con tonos naranjas y rosados cuando Tomás abrió los ojos. Apenas había dormido 3 horas, pero la adrenalina que corría por sus venas lo mantenía completamente despierto. Hoy era el día. Hoy se decidía todo. Se vistió rápidamente con su ropa de trabajo, la misma camisa de manta desgastada y los pantalones remendados que usaba todos los días. Mientras se ponía los guaraches, la puerta del cuarto se abrió de golpe. Así que el niño Milagro ya despertó. La voz pertenecía a Cornelio Vázquez, el encargado de los establos. Un hombre de 40 años con cara de pocos amigos y una reputación de ser el más cruel con los animales del rancho. Era él quien había intentado domar a Estrella a latigazos durante las primeras semanas, antes de que la yegua casi le rompiera la pierna de una patada. ¿De qué habla, don Cornelio?, preguntó Tomás intentando mantener la calma. Cornelio sonrió, revelando varios dientes de oro que brillaban en la penumbra del cuarto. Te vi anoche, escuincle, te vi meterte al corral de esa bestia, vi todo tu teatrito con la yegua. El estómago de Tomás se hundió. Yo solo estaba... Cállate, interrumpió Cornelio acercándose amenazante. No me importa qué brujería hayas usado con ese animal. Lo que me importa es que el patrón ya decidió vender a la Estrella, y nadie va a cambiar eso. Tomás retrocedió hasta que su espalda tocó la pared. No es brujería, solo la traté con cariño. La risa de Cornelio fue como el graznido de un cuervo. ¿Cariño? Los caballos no entienden de cariño. Mocoso estúpido. Entienden de disciplina, de fuerza, de quien manda. Se inclinó hasta que su rostro quedó a centímetros del de Tomás. Su aliento olía a alcohol barato y tabaco. Escúchame bien. Si hoy intentas cualquier cosa frente a los compradores, si te acercas a ese corral, voy a asegurarme de que el patrón te corra del rancho. Y entonces, ¿qué va a pasar con tu mamita enferma? Tomás sintió el miedo paralizarlo. No era solo su futuro lo que estaba en juego, era la vida de su madre. Así me gusta, sonrió Cornelio al ver el terror en los ojos del niño. Que quede claro quién manda aquí. Salió del cuarto dejando a Tomás temblando contra la pared. El niño respiró profundamente, intentando calmar los latidos de su corazón.
«¿Qué voy a hacer?», murmuró para sí mismo. «Vas a pelear, chamaco». La voz provenía de la litera de arriba. Tomás levantó la mirada y vio a don Sebastián, el trabajador más viejo del rancho, asomándose con sus ojos arrugados, pero llenos de sabiduría. «Don Sebastián, ¿usted escuchó todo?». El anciano bajó de la litera con una agilidad sorprendente para sus 70 años. «Escuché suficiente. Y también escuché lo que pasó anoche en el corral». Tomás palideció. «No te preocupes, muchacho. Yo no soy como Cornelio. Yo conocí a tu padre. Trabajamos juntos cuando ambos éramos jóvenes. Y déjame decirte algo. Tú tienes el mismo don que él tenía. Don». Don Sebastián se sentó en un banco de madera y encendió un cigarro con movimientos lentos y deliberados. «Tu padre podía hablar con los caballos. No con palabras, claro. Pero tenía algo especial. Los animales confiaban en él. Lo seguían como si fuera uno de ellos». Tomás se sentó frente al anciano, fascinado. «Nunca me contó eso. Hay muchas cosas que Joaquín no te contó, chamaco. Cosas que pensaba decirte cuando fueras mayor. El accidente del tractor le robó ese tiempo». El anciano exhaló una nube de humo que se disolvió lentamente en el aire. «Pero lo que sí puedo decirte es esto. Ese don que tienes no es brujería ni milagro. Es empatía. Es la capacidad de ponerte en el lugar del otro, sea humano o animal. Y eso, muchacho, es más valioso que todo el oro del mundo». «¿Y de qué me sirve si no puedo acercarme a Estrella?», preguntó Tomás con frustración. «Cornelio me amenazó. Dijo que me iba a correr si intentaba algo». Don Sebastián sonrió misteriosamente. «Cornelio tiene miedo, chamaco. Miedo de que un niño de 10 años logre lo que él no pudo. Miedo de quedar como un inútil frente al patrón. Entonces, ¿qué hago?». El anciano se levantó y puso una mano sobre el hombro de Tomás. «Los compradores llegan a las 10. El patrón va a hacer una demostración de todos los caballos que tiene en venta antes de mostrar a Estrella. Eso te da tiempo. ¿Tiempo para qué? Para demostrar lo que vales, para que cuando llegue el momento tengas algo que ofrecer». Tomás no entendía del todo, pero asintió. «¿Y Cornelio?». Don Sebastián apagó su cigarro contra la suela de su bota. «Cornelio es un cobarde. Y los cobardes siempre pierden cuando se enfrentan a alguien con verdadero valor. Tu padre lo sabía. Es hora de que tú también lo aprendas». El anciano se dirigió a la puerta, pero se detuvo antes de salir. «Una cosa más, chamaco. El patrón Mendoza parece duro por fuera, pero yo lo conozco desde hace 40 años. Ese hombre tiene un corazón enterrado en algún lugar debajo de toda esa severidad. Si logras llegar a él, si logras mostrarle algo que despierte ese corazón dormido, tal vez tengas una oportunidad». Tomás asintió, sintiendo por primera vez en horas una chispa de esperanza. «Gracias, don Sebastián. No me agradezcas todavía, muchacho. Agradéceme cuando esa yegua siga aquí mañana». Cuando el anciano salió, Tomás se quedó solo con sus pensamientos. Afuera, el rancho comenzaba a despertar. El sonido de los gallos, el mugido del ganado, las voces de los trabajadores preparándose para el día. En algún lugar del rancho, Estrella esperaba, y en menos de 4 horas, su destino sería sellado. Tomás cerró los ojos y recordó las palabras de su padre, dichas hace años, en una noche similar a esta. «Mijo, cuando la vida te ponga contra la pared, recuerda esto. El valor no es no tener miedo. El valor es tener miedo y actuar de todos modos. Hoy tendría que ser valiente. Hoy tendría que enfrentar a Cornelio, al patrón, a los compradores y a todos los que dudaban de él. Hoy, un niño de 10 años iba a intentar lo imposible. Y mientras salía del cuarto hacia la luz del amanecer, Tomás no sabía que alguien más estaba preparando su propia jugada. Alguien que cambiaría las reglas del juego por completo.
El patio principal del rancho San Sebastián se había transformado. Los trabajadores habían barrido cada rincón, acomodado las cercas y cepillado a todos los caballos en venta hasta que sus pelajes brillaban bajo el sol de la mañana. Tomás trabajaba en silencio, cargando cubetas de agua y fardos de heno, mientras observaba los preparativos con atención. Cada detalle podía ser importante, cada momento era una oportunidad. A las 9:30, el rugido de motores anunció la llegada de los compradores. 3 camionetas negras con placas de Nuevo León entraron por el portón principal, levantando nubes de polvo que hicieron toser a varios trabajadores. Del primer vehículo descendió un hombre corpulento, vestido con ropa de marca y botas de piel de avestruz. Su sombrero tejano proyectaba una sombra sobre un rostro bronceado y unos ojos pequeños que evaluaban todo con la frialdad de un contador. «Don Aurelio, qué gusto verlo», saludó el hombre extendiendo una mano llena de anillos de oro. «El gusto es mío, don Fermín», respondió el patrón del rancho. «Espero que el viaje desde Monterrey no haya sido muy pesado». Don Fermín Garza era uno de los comerciantes de caballos más importantes del norte del país. Su negocio abarcaba desde venta de ejemplares de carreras hasta exportación de carne equina a Europa. Un hombre que, según los rumores, no tenía corazón para nada que no produjera dinero. Detrás de él bajaron otros 2 hombres. Uno era delgado y nervioso, con lentes gruesos y una libreta en la mano. El otro era enorme, con brazos como troncos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. Mi contador, licenciado Paredes, presentó a don Fermín señalando al hombre delgado, y mi encargado de transporte, Macario. Tomás observaba desde detrás de una pila de fardos de heno. Algo en la mirada de Macario lo hizo estremecer. Era la mirada de alguien acostumbrado a la violencia, alguien que disfrutaba del sufrimiento ajeno. «Pasemos al corral principal», sugirió don Aurelio. «Tengo varios ejemplares que seguro le van a interesar». El grupo se dirigió hacia el área donde los mejores caballos del rancho esperaban para ser exhibidos. Tomás los siguió a distancia prudente, fingiendo trabajar mientras escuchaba cada palabra. «Este es Relámpago», presentó don Aurelio señalando a un semental castaño. «Pura sangre, ganador de 3 competencias regionales. Excelente para reproducción». Don Fermín se acercó al caballo, examinando sus dientes, sus patas, su pelaje. «¿Cuánto pide por él?» «150,000 pesos». El contador anotó la cifra en su libreta mientras don Fermín asentía pensativamente. «Veamos los demás». La exhibición continuó durante más de 1 hora. Tomás contó 12 caballos presentados, cada uno con su historia, sus logros, su precio. Don Fermín parecía interesado en varios, pero su expresión se mantenía inescrutable. Finalmente, don Aurelio carraspeó incómodamente. «Hay un ejemplar más, don Fermín, aunque debo ser honesto con usted, es un caso especial». «¿Especial cómo?» «Es una yegua de excelente linaje, descendiente de campeones, pero ha resultado imposible de domar». Don Fermín alzó una ceja con interés. «Imposible. Esa palabra no existe en mi vocabulario, don Aurelio. Muéstremela». El grupo se dirigió hacia el corral aislado donde Estrella esperaba. Tomás sintió que su corazón se aceleraba mientras los seguía. El momento se acercaba. Cuando llegaron al corral, Estrella comenzó a moverse nerviosamente. Sus ojos salvajes se clavaron en los visitantes con desconfianza. Don Fermín silbó suavemente. «¡Qué belleza!», murmuró acercándose a la cerca. «Mire ese pelaje, esa estructura, es magnífica». «Lo es», confirmó don Aurelio, «pero como le dije, nadie ha podido montarla. 3 domadores profesionales fracasaron, 2 terminaron en el hospital». Don Fermín se volvió hacia Macario. «¿Qué opinas tú?». El hombre de la cicatriz escupió al suelo y sonrió. «He domado bestias peores, patrón. Solo necesito 1 hora a solas con ella y un buen látigo».
Tomás apretó los puños al escuchar esas palabras. El destino de Estrella se estaba decidiendo frente a sus ojos, y nadie parecía importarle lo que la yegua sintiera. «¿Cuánto pide por ella?», preguntó don Fermín. «Considerando los problemas que ha dado», respondió don Aurelio, «la dejaría en 40.000, 40.000 por una bestia indomable». El contador soltó una risita despectiva. «Patrón, con ese dinero compramos 3 caballos normales, pero ninguno con ese linaje», intervino don Fermín sin apartar la mirada de Estrella. «Ninguno con ese potencial». Se giró hacia don Aurelio. «Le ofrezco 30.000. Si mi hombre no logra domarla en una semana, la mandamos al rastro. De cualquier manera, recupero la inversión». Tomás sintió que el mundo se derrumbaba. 30.000 pesos y una semana de tortura antes de terminar convertida en carne. Ese era el destino que esperaba a Estrella. «Es un trato justo», dijo don Aurelio extendiendo la mano. «Esperen». La voz de Tomás sonó más fuerte de lo que él mismo esperaba. Todos se volvieron hacia el niño que había salido de detrás de los fardos de heno con su ropa sucia y sus guaraches gastados. Cornelio, que estaba cerca supervisando a otros trabajadores, palideció de furia. Mocoso insolente, gruñó avanzando hacia Tomás. «Te dije que no te metieras», pero don Aurelio levantó una mano, deteniendo al encargado. «Espera, Cornelio». El patrón observó a Tomás con una mezcla de sorpresa e irritación. «¿Qué quieres, chamaco? ¿No ves que estamos en medio de un negocio?» Tomás tragó saliva. Todo su cuerpo temblaba, pero las palabras de su padre resonaban en su mente. «El valor no es no tener miedo. El valor es tener miedo y actuar de todos modos». «Patrón», dijo con voz temblorosa pero clara, «dame solo 5 minutos. 5 minutos con Estrella. Si no logro demostrar que puede ser mansa, no volveré a decir nada». El silencio que siguió fue absoluto. Hasta los pájaros parecieron dejar de cantar, y entonces don Fermín soltó una carcajada que resonó en todo el rancho. «Este chamaco tiene agallas, hay que reconocerlo. Don Aurelio, déjelo intentar. Al menos será entretenido ver cómo la bestia lo manda a volar». Don Aurelio miró a Tomás fijamente. Sus ojos parecían buscar algo en el rostro del niño, algo que tal vez le recordaba a alguien más. «5 minutos», dijo finalmente. «Ni un segundo más». Tomás caminó hacia la puerta del corral, sintiendo todas las miradas clavadas en su espalda. Don Fermín sonreía con anticipación morbosa. Macario cruzaba los brazos, esperando el espectáculo. El contador ya tomaba notas, probablemente calculando cuánto costaría atender las heridas del niño. Cornelio se acercó a don Aurelio con urgencia. «Patrón, esto es una locura. Ese chamaco va a salir lastimado y usted va a tener problemas». «Ya tomé mi decisión, Cornelio», respondió don Aurelio sin apartar la mirada de Tomás. 5 minutos. Refugio. El viejo capataz se acercó discretamente al niño antes de que abriera la puerta. «Recuerda lo que viste anoche, chamaco», susurró. «Ella confía en ti. No lo olvides». Tomás asintió. Sus manos temblaban mientras levantaba el pestillo de madera. El chirrido del metal oxidado pareció amplificarse en el silencio expectante. Estrella estaba en el centro del corral, su cuerpo tenso, sus músculos listos para la acción. Al ver la puerta abrirse, sus orejas se aplastaron contra su cabeza y sus ojos se llenaron de esa furia familiar que había aterrorizado a tantos. «Ya valió», murmuró Macario con una sonrisa cruel. «El chamaco no dura ni 30 segundos». Tomás entró al corral y cerró la puerta detrás de él. El corazón le latía tan fuerte que podía sentirlo en las sienes, en la garganta, en cada rincón de su cuerpo. Estrella resopló con fuerza. Sus cascos golpearon el suelo 2 veces, una advertencia clara, pero Tomás no retrocedió. En cambio, hizo algo que dejó a todos boquiabiertos.
Se sentó en el suelo. —¿Qué demonios hace? —preguntó don Fermín inclinándose sobre la cerca. Don Aurelio no respondió. Sus ojos estaban fijos en el niño, observando cada movimiento con una intensidad que nadie le había visto antes. Tomás cruzó las piernas y apoyó las manos en sus rodillas. Su postura era completamente abierta, vulnerable. Si Estrella decidía atacar, no tendría defensa alguna. —Hola, bonitas —dijo con voz suave—. Sé que hay mucha gente mirando, sé que tienes miedo. Estrella dejó de golpear el suelo. Sus orejas se movieron ligeramente hacia adelante, captando cada palabra. —Yo también tengo miedo —continuó Tomás—. Tengo miedo de que te lleven. Tengo miedo de no volver a verte. Tengo miedo de fallarle a mi mamá. La yegua dio un paso hacia atrás, confundida. Este humano no se comportaba como los otros. No venía con cuerdas, ni látigos, ni gritos. Venía con palabras suaves y manos vacías. Don Sebastián, que observaba desde la distancia, sonrió para sí mismo. —El chamaco lo está haciendo —murmuró. —Mi papá murió hace 2 años —siguió Tomás, su voz quebrándose ligeramente. Un tractor lo aplastó. Ni siquiera pude despedirme de él. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no hizo ningún esfuerzo por limpiarla. Desde entonces, todo el mundo espera que sea fuerte, que trabaje, que cuide a mi mamá. Pero a veces, Estrella, a veces solo quiero que alguien me cuide a mí. La yegua inclinó la cabeza. Algo en su postura cambió. La tensión en sus músculos comenzó a disiparse, reemplazada por una curiosidad cautelosa. —Yo creo que tú y yo somos iguales —dijo Tomás, extendiendo lentamente una mano con la palma hacia arriba. Los dos estamos solos. Los dos tenemos miedo. Los dos queremos que alguien nos entienda. Estrella dio un paso hacia adelante. Luego otro. —Imposible —susurró Cornelio, su rostro pálido como la cera. —Silencio —ordenó don Aurelio sin apartar la mirada del corral. La yegua estaba ahora a menos de 2 metros de Tomás. Su respiración era pesada, pero ya no había furia en sus ojos. Solo había incertidumbre y quizás, muy en el fondo, esperanza. —No voy a hacerte daño —prometió Tomás—. Nunca. Solo quiero ser tu amigo. Estrella dio el paso final. Su hocico tocó la palma del niño. El silencio era tan profundo que se podía escuchar el viento moviendo las hojas de los árboles lejanos. Y entonces, ante la mirada atónita de todos los presentes, la yegua que nadie podía domar se arrodilló frente a Tomás. Bajó su enorme cabeza y la apoyó en las piernas del niño como un cachorro buscando consuelo. —Dios mío —exclamó el contador dejando caer su libreta. Don Fermín retrocedió un paso, su sonrisa morbosa reemplazada por una expresión de genuino asombro. —¿Cómo es posible? —murmuró. Tomás acariciaba suavemente la crin de Estrella, sus lágrimas cayendo sobre el pelaje negro de la yegua. —Ya, ya —susurraba—, ya no estás sola. Yo estoy aquí. Don Aurelio permanecía inmóvil, pero algo había cambiado en su rostro, algo que nadie había visto en años. Sus ojos, normalmente fríos como el acero, brillaban con una emoción que luchaba por contener. Refugio se acercó al patrón. —Patrón —dijo con voz respetuosa—, creo que los 5 minutos ya pasaron. Don Aurelio no respondió inmediatamente. Su mirada seguía fija en el niño y la yegua, en esa conexión imposible que desafiaba toda lógica. Finalmente, carraspeó para aclarar su garganta. —Tienes razón, Refugio. Los 5 minutos pasaron. Se volvió hacia don Fermín, cuya expresión había cambiado por completo. —Bueno, don Aurelio —dijo el comerciante de Monterrey—, parece que su yegua no es tan indomable después de todo. Eso cambia las cosas. Una sonrisa calculadora cruzó su rostro. —Le ofrezco 120,000 pesos por ella, ahora mismo. Tomás, que había escuchado la oferta desde el corral, sintió que el corazón se le hundía.
120,000 pesos era una fortuna, una cantidad que ningún ranchero en su sano juicio rechazaría. Don Aurelio miró al niño. Sus ojos se encontraron a través de la distancia. Y en ese momento, algo pasó entre ellos. Algo que no necesitaba palabras. El silencio se extendió como una sombra sobre el corral. Don Fermín esperaba con la confianza de quien sabe que el dinero siempre gana. Cornelio sonreía anticipando la derrota del niño que lo había desafiado. Y Tomás, arrodillado junto a Estrella, sentía que cada segundo era una eternidad. 120,000 pesos, repitió don Fermín sacando una chequera de su saco. Puedo firmar el cheque ahora mismo, efectivo si lo prefiere. Don Aurelio no respondió. Su mirada seguía clavada en Tomás, en la forma en que el niño acariciaba a la yegua, en la paz que ambos parecían haber encontrado el uno en el otro. Patrón, intervino Cornelio acercándose con urgencia, es una oferta excelente. Esa bestia solo le ha dado problemas. Es hora de deshacerse de ella. Don Aurelio levantó una mano, silenciando al encargado. Déjame pensar, dijo con voz grave. ¿Pensar? Don Fermín soltó una risa nerviosa. Don Aurelio, con todo respeto, 120,000 pesos por un caballo que hace una hora iba a vender en 30,000. ¿Qué hay que pensar? El patrón del rancho San Sebastián dio un paso hacia el corral, luego otro. Se acercó a la cerca y apoyó sus manos sobre la madera gastada, observando la escena frente a él. Chamaco, llamó a Tomás. El niño levantó la mirada, sus ojos todavía húmedos por las lágrimas. Sí, patrón, tu padre, Joaquín Herrera, él trabajó aquí casi 20 años. Sí, señor, desde antes de que yo naciera. Don Aurelio asintió lentamente. Yo lo contraté cuando era apenas un muchacho, más joven que tú. Venía de un pueblo en la sierra, sin un peso en el bolsillo, buscando trabajo. Hizo una pausa, como si los recuerdos lo transportaran a otro tiempo. Era el mejor trabajador que tuve en toda mi vida, honesto, dedicado, y tenía un don especial con los caballos, igual que tú. Tomás sintió un nudo en la garganta. Lo conoció bien, patrón. Don Aurelio exhaló profundamente. Más de lo que la gente sabe, chamaco. Tu padre me salvó la vida una vez, hace 15 años, en una tormenta. Mi caballo se espantó con un rayo y me tiró al río crecido. Joaquín se lanzó al agua sin pensarlo 2 veces. Casi muere ahogado, pero no me soltó hasta sacarme a la orilla. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera don Fermín se atrevió a interrumpir. Nunca se lo agradecí como debía, continuó don Aurelio, su voz enronquecida. Tenía planeado hacerlo cuando se jubilara. Iba a darle un terreno, una casa propia, pero entonces pasó el accidente y... No terminó la frase. No hacía falta. Patrón, dijo Tomás con voz temblorosa. Mi papá siempre hablaba bien de usted. Decía que era un hombre justo, aunque pareciera duro por fuera. Don Aurelio bajó la mirada. Por un momento, el hombre más poderoso del condado pareció vulnerable, casi frágil. Don Fermín carraspeó impaciente. Don Aurelio, con todo respeto, no vine desde Monterrey para escuchar historias. Tenemos un negocio pendiente. El patrón se enderezó. Cuando se volvió hacia el comerciante, su expresión había cambiado. Ya no había duda en sus ojos, solo determinación. Don Fermín, dijo con voz firme, la yegua no está en venta. ¿Qué? El comerciante dio un paso hacia adelante, incrédulo. Me está rechazando 120,000 pesos. Le estoy rechazando cualquier cantidad, don Fermín. Estrella se queda en el rancho. Cornelio explotó de furia. Patrón, esto es una locura. Por culpa de un mocoso va a perder. Cállate, Cornelio, ordenó don Aurelio con una voz que no admitía réplica. Y más te vale que desde este momento trates a ese mocoso con respeto, porque acaba de demostrar más valor y habilidad que tú en todos los años que llevas trabajando aquí.
El encargado de establos retrocedió como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro se tornó rojo de humillación. Don Fermín negó con la cabeza, guardando su chequera. «Está cometiendo un error, don Aurelio, un error muy costoso». «Tal vez», respondió el patrón, «pero es mi error y mi rancho». El comerciante hizo una seña a sus hombres. «Vámonos, aquí no hay nada más que hacer». Mientras el grupo de Monterrey se alejaba hacia sus camionetas, don Aurelio abrió la puerta del corral y entró. Tomás se tensó, pero Estrella permaneció tranquila, como si supiera que el peligro había pasado. El patrón se arrodilló junto al niño, algo que ningún trabajador del rancho lo había visto hacer jamás. «Chamaco», dijo mirándolo directamente a los ojos, «lo que hiciste hoy fue extraordinario, pero quiero que me respondas algo con honestidad». «¿Qué cosa, patrón? ¿Por qué te importa tanto esta yegua? Podrías haber quedado callado, podrías haber dejado que se la llevaran, nadie te hubiera culpado». Tomás miró a Estrella, que permanecía echada junto a él, su respiración tranquila y profunda. «Porque ella me necesita, patrón, y porque yo la necesito a ella. Mi papá decía que a veces Dios pone a alguien en tu camino para que lo cuides. No importa si es una persona o un animal, lo que importa es que no lo abandones». Don Aurelio guardó silencio por un largo momento. Finalmente asintió lentamente. «Tu padre era un hombre sabio, Tomás, y veo que te enseñó bien». Se puso de pie, sacudiendo el polvo de sus rodillas. «Desde hoy, Estrella es tuya». Tomás creyó haber escuchado mal. ¿Qué dijo? «Patrón, dije que la yegua es tuya. Te la regalo. Y además, quiero ofrecerte un trabajo permanente como domador del rancho». El niño se quedó sin palabras. Las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos, pero esta vez eran de alegría. «Patrón, yo no sé qué decir. No digas nada, chamaco. Solo prométeme una cosa, lo que sea, patrón». Don Aurelio miró hacia el horizonte, donde las camionetas de don Fermín desaparecían en una nube de polvo. «Prométeme que nunca vas a perder ese corazón que tienes. Este mundo necesita más gente como tú». Tomás asintió, abrazando el cuello de Estrella. «Se lo prometo, patrón, se lo prometo». Lo que ninguno de los dos sabía era que la historia estaba lejos de terminar y que las consecuencias de ese día resonarían mucho más allá de las fronteras del rancho San Sebastián. La noticia de lo ocurrido en el rancho San Sebastián se extendió por todo el pueblo de Santa Rosa de Lima como fuego en pastizal seco. Para el atardecer de ese mismo día ya no había cantina, mercado o plaza donde no se hablara del niño que había domado a la yegua imposible. Tomás caminaba por el camino de tierra que llevaba a su casa, una pequeña construcción de adobe en las afueras del pueblo. Sus piernas temblaban de agotamiento y emoción, pero su corazón estaba más ligero de lo que había estado en años. En su bolsillo llevaba un sobre que don Aurelio le había entregado antes de salir del rancho. «Tu primer sueldo como domador oficial», había dicho el patrón. «Y hay más de donde vino eso. Cada mes, sin falta». Tomás no había contado el dinero todavía. No se atrevía. Temía que si lo hacía todo resultaría ser un sueño. La casa apareció al doblar el último recodo del camino. Las paredes estaban agrietadas y el techo de lámina oxidada, pero para Tomás era el lugar más hermoso del mundo. Era su hogar. «Mamá», llamó al entrar. «Mamá, ya llegué». El interior era humilde pero limpio. Una mesa de madera, 3 sillas disparejas, un altar con la imagen de la Virgen de Guadalupe rodeada de veladoras, y en la esquina, sobre un catre cubierto con mantas tejidas, descansaba Esperanza Herrera. «Mi niño», susurró la mujer al verlo entrar. Su voz era débil, pero sus ojos brillaron con amor maternal. «Ven, acércate.
Tomás corrió hacia ella y se arrodilló junto al catre, tomando sus manos delgadas entre las suyas. «Mamá, tengo que contarte algo increíble». Esperanza sonrió con dificultad. La enfermedad había consumido su cuerpo, pero no su espíritu. «Cuéntame, mijo, me gusta cuando me cuentas cosas». Tomás le relató todo. La yegua, los compradores de Monterrey, los 5 minutos que cambiaron todo. Con cada palabra, los ojos de su madre se abrían más, brillando con una mezcla de orgullo y asombro. Cuando terminó, Esperanza tenía lágrimas rodando por sus mejillas hundidas. «Tu padre», dijo con voz quebrada, «tu padre estaría tan orgulloso de ti. ¿Crees que él lo sabe, mamá? ¿Crees que desde el cielo puede vernos?» Esperanza apretó las manos de su hijo. «Estoy segura de que sí, mijo. Estoy segura de que Joaquín ha estado cuidándote todo este tiempo». Tomás sacó el sobre de su bolsillo y lo puso en las manos de su madre. «Esto es para tus medicinas, mamá. Y el patrón dice que habrá más cada mes. Ya no tienes que preocuparte». Esperanza abrió el sobre con manos temblorosas. Al ver los billetes, soltó un sollozo. «Mijo, esto es mucho dinero. No puedo». «Es tuyo, mamá», interrumpió Tomás con firmeza. «Me lo gané y lo voy a seguir ganando. Vamos a salir de esta, ya verás». Madre e hijo se abrazaron en el pequeño cuarto, sus lágrimas mezclándose mientras la última luz del día se filtraba por la ventana rota. Pero mientras Tomás celebraba con su madre, en el rancho San Sebastián se gestaba una tormenta. Cornelio Vázquez estaba sentado en su habitación, una botella de mezcal medio vacía en la mano. La humillación de ese día ardía en su pecho como carbón encendido. «Ese mocoso», gruñó entre dientes, «ese maldito mocoso me hizo quedar como un imbécil». Tomó otro trago largo, el alcohol quemando su garganta, pero sin apagar el fuego de su rabia. 20 años trabajando en este rancho, 20 años lamiendo las botas de don Aurelio, y ahora un escuincle de 10 años viene a quitarme todo. Porque eso era lo que Cornelio veía, no la victoria de un niño valiente, no la redención de un animal maltratado. Solo veía a alguien que le había robado el respeto que creía merecer. Alguien tocó la puerta. «Adelante», gruñó. La puerta se abrió, revelando a Macario, el hombre de la cicatriz que trabajaba para don Fermín. Cornelio se tensó. «¿Qué haces tú aquí? Tu patrón ya se fue». Macario cerró la puerta detrás de él y sonrió, su cicatriz retorciéndose con el gesto. «Don Fermín me mandó de regreso», explicó sentándose sin ser invitado. «Tiene una propuesta para usted». «¿Qué clase de propuesta?» Macario sacó un sobre grueso de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. «Digamos que a mi patrón no le gusta perder, y usted parece ser el tipo de hombre que tampoco». Cornelio miró el sobre, luego al hombre frente a él. «¿Qué quiere don Fermín?» «La yegua», respondió Macario, «y hacer quedar mal a don Aurelio. Resulta que el viejo le debe dinero a algunas personas importantes, personas que estarían muy interesadas en saber sobre ciertos negocios turbios del rancho San Sebastián». Cornelio tomó el sobre y lo abrió. Sus ojos se ensancharon al ver la cantidad de billetes. «Esto es una fortuna», murmuró. «Es solo el anticipo», sonrió Macario. «Hay mucho más si nos ayuda a conseguir lo que queremos». Cornelio guardó silencio por un momento. Su mente, nublada por el alcohol y el resentimiento, calculaba las posibilidades. ¿Y el chamaco? ¿Qué pasa con él? Macario se encogió de hombros con indiferencia. «Los accidentes pasan, don Cornelio, especialmente en los ranchos». La sonrisa que cruzó el rostro de Cornelio fue la de un hombre que acababa de vender su alma. «Cuéntenme más», dijo recostándose en su silla. Mientras tanto, en la pequeña casa de adobe, Tomás dormía junto a su madre, soñando con Estrella y con un futuro brillante que creía tener asegurado, sin saber que las sombras ya comenzaban a moverse contra él. Una semana había pasado desde aquel día memorable en el corral.
Tomás llegaba al rancho cada mañana antes del amanecer y se iba cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Su dedicación era absoluta, su amor por Estrella evidente en cada gesto. La yegua había florecido bajo sus cuidados, su pelaje negro brillaba como nunca antes, sus movimientos eran elegantes y seguros. Los trabajadores del rancho, que antes la miraban con terror, ahora se detenían a observar maravillados cómo Tomás la montaba sin silla, guiándola solo, con la presión de sus rodillas y susurros suaves. «Es como si hablaran el mismo idioma», comentó Refugio una mañana, mientras observaba al niño trotar por el corral principal. Don Aurelio, que estaba a su lado, asintió en silencio. «Ese chamaco tiene un don que no se puede enseñar», dijo el patrón. «Nació con él». Pero no todos en el rancho compartían esa admiración. Cornelio observaba desde las sombras del establo, sus ojos inyectados de rencor siguiendo cada movimiento de Tomás. Desde aquella noche con Macario, había estado planeando, esperando el momento perfecto. Esa oportunidad llegó un jueves por la tarde. Tomás llamó don Aurelio desde el portal de la casa principal. «Ven, necesito hablar contigo». El niño desmontó de Estrella y corrió hacia el patrón, quitándose el sombrero por respeto. «Mande, patrón». Don Aurelio le puso una mano en el hombro. «Este domingo hay una feria ganadera en Guadalajara. Van a venir compradores de todo el país. Quiero que lleves a Estrella y la presentes». Tomás sintió que el corazón le daba un vuelco. «Yo, patrón, pero solo tengo 10 años. No sé nada de ferias, no vas a venderla», aclaró don Aurelio con una sonrisa. «Solo quiero que la gente vea lo que esa yegua puede hacer, que vean el milagro que lograste. Va a ser buena publicidad para el rancho». El orgullo hinchó el pecho del niño. «No lo voy a defraudar, patrón, se lo prometo». Desde su escondite, Cornelio había escuchado toda la conversación. Una sonrisa maliciosa cruzó su rostro mientras sacaba el teléfono de su bolsillo. «Macario», susurró cuando la llamada conectó. «Tenemos una oportunidad. El domingo, en la feria de Guadalajara». La noche anterior a la feria, Tomás no podía dormir. Estaba acostado en su catre, mirando el techo de lámina, imaginando todo lo que podría salir mal. «No puedes dormir, mijo». La voz de su madre lo sobresaltó. Se levantó y fue hacia ella, sentándose en el borde del catre. «Estoy nervioso, mamá. Nunca he ido a una feria tan grande. ¿Y si me equivoco? ¿Y si Estrella se asusta con tanta gente?» Esperanza tomó la mano de su hijo. En las últimas semanas, gracias a las medicinas que ahora podía costear, había recuperado algo de color en sus mejillas. «Tomás», dijo con voz suave pero firme, «tu padre enfrentó muchas pruebas en su vida. Algunas las ganó, otras las perdió. Pero ¿sabes qué nunca hizo? ¿Qué, mamá? Nunca dejó que el miedo lo detuviera. Él decía que el miedo es como un perro bravo. Si le das la espalda, te muerde, pero si lo enfrentas de frente, se achica». Tomás apretó la mano de su madre. «¿Y si fracaso? Entonces te levantas y lo intentas de nuevo, mijo. Eso es lo que hacemos los Herrera. Nos caemos, pero siempre nos levantamos». El niño se inclinó y besó la frente de su madre. «Gracias, mamá. Te quiero mucho. Y yo a ti, mi niño. Ahora ve a dormir. Mañana tienes un gran día». Lo que ninguno de los dos sabía era que, a pocas cuadras de su casa, una camioneta negra con placas de Nuevo León estaba estacionada en la oscuridad. Dentro, Macario hablaba por teléfono con Cornelio. «Todo está listo», decía el hombre de la cicatriz. «Cuando lleguen a la feria, mis hombres van a crear una distracción. En el caos, nos llevamos la yegua. Para cuando se den cuenta, estaremos a medio camino de Monterrey». «¿Y el chamaco?», preguntó Cornelio. «Si se pone difícil, lo neutralizamos». Don Fermín fue muy claro. «Quiere esa yegua a cualquier costo». Cornelio guardó silencio por un momento. Una parte de él, muy pequeña y casi olvidada, sintió una punzada de culpa.
pero el resentimiento era más fuerte. «Que parezca un accidente», dijo finalmente. «No quiero que nada me conecte con esto». «Descuide, don Cornelio, somos profesionales». La llamada terminó. En la oscuridad de la noche, los planes siniestros quedaron sellados. A la mañana siguiente, Tomás despertó con los primeros rayos del sol. Se vistió con su mejor ropa, una camisa blanca que su madre había lavado especialmente y unos pantalones que Refugio le había regalado. Cuando llegó al rancho, encontró a Estrella ya preparada. Su pelaje brillaba como obsidiana pulida. Su crin había sido trenzada con cintas de colores. «Estás hermosa, bonita», susurró Tomás acariciando su cuello. «Hoy vamos a demostrarles a todos de qué estamos hechos». Estrella relinchó suavemente, como respondiendo a sus palabras. Don Aurelio apareció con Refugio y 2 trabajadores más que los acompañarían. «¿Listos?», preguntó el patrón. «Listos, patrón». Subieron a Estrella al remolque y emprendieron el camino hacia Guadalajara. El sol brillaba en un cielo despejado, los pájaros cantaban en los árboles del camino, todo parecía perfecto. Pero a unos kilómetros detrás, otra camioneta seguía sus pasos, esperando el momento de atacar. La Feria Ganadera de Guadalajara era un espectáculo que Tomás jamás había imaginado. Miles de personas se movían entre corrales temporales, carpas coloridas y puestos de comida. El olor a carne asada se mezclaba con el de heno fresco y tierra húmeda. Música de mariachi resonaba desde algún rincón mientras los vendedores pregonaban sus mercancías. Tomás caminaba junto a Estrella, guiándola con una cuerda suave mientras sus ojos intentaban absorber todo a su alrededor. «Tranquila, bonita», susurraba cada vez que la yegua se tensaba por algún ruido fuerte. «Estoy aquí contigo». Don Aurelio había conseguido un espacio privilegiado en el área de exhibición principal, un corral amplio con buena visibilidad, justo frente a las gradas donde se sentarían los jueces y compradores más importantes. «La presentación es a las 3 de la tarde», informó el patrón consultando su reloj. «Tenemos 2 horas para prepararnos». Refugio se acercó con expresión preocupada. «Patrón, acabo de ver a unos hombres merodeando cerca del remolque. No me gustó su aspecto». Don Aurelio frunció el ceño. «Quédate con el chamaco y la yegua. No los pierdas de vista. Voy a hablar con los de seguridad». El patrón se alejó entre la multitud mientras Tomás cepillaba el pelaje de Estrella, preparándola para la exhibición. «Don Refugio», llamó el niño sin dejar de trabajar. «¿Usted cree que lo vamos a hacer bien?» El viejo capataz sonrió. «Chamaco, después de lo que vi en el rancho, no tengo ninguna duda. Tú y esa yegua van a dejar a todos con la boca abierta». Las horas pasaron rápidamente. La feria se llenaba cada vez más, el bullicio creciendo hasta convertirse en un rugido constante. Tomás sentía los nervios retorcerse en su estómago, pero cada vez que miraba a Estrella, encontraba la calma que necesitaba. A las 2:30, don Aurelio regresó con noticias. «La seguridad está alerta», informó, «pero con tanta gente es difícil controlar todo. Manténganse juntos y no se separen por nada». «Entendido, patrón», respondió Tomás. A las 3 en punto, el locutor de la feria anunció el inicio de las exhibiciones. «Damas y caballeros, bienvenidos a la presentación especial de este año. Hoy tenemos ejemplares extraordinarios de los mejores ranchos de Jalisco, Zacatecas y Nuevo León». Tomás escuchaba los nombres de otros ranchos. Veía pasar caballos hermosos con jinetes elegantes. Cada presentación era recibida con aplausos corteses. «Y ahora», continuó el locutor con un tono de intriga, «tenemos algo muy especial. Del rancho San Sebastián nos presentan a Estrella, una yegua que hasta hace poco era considerada imposible de domar, pero un joven de solo 10 años logró lo que nadie más pudo.
Démosle la bienvenida a Tomás Herrera y a la increíble Estrella. Los aplausos estallaron mientras Tomás guiaba a la yegua hacia el centro del corral de exhibición. Sus piernas temblaban, pero mantuvo la cabeza en alto. Lo que siguió dejó a todos sin palabras. Tomás montó a Estrella sin silla ni brida, solo con la conexión que habían forjado en aquellas noches de soledad compartida. La yegua respondía a cada movimiento del niño como si leyera sus pensamientos. Trotaron, galoparon, giraron con una gracia que parecía coreografiada. El público guardaba un silencio reverencial, hipnotizado por el espectáculo. Y entonces, para el final, Tomás hizo algo que no había planeado, algo que surgió del momento, de la conexión profunda entre él y Estrella. Se deslizó del lomo de la yegua y caminó hacia el centro del corral. Se arrodilló, extendiendo los brazos. Estrella lo siguió. Se detuvo frente a él y ante la mirada atónita de miles de espectadores, la yegua que nadie podía domar, se arrodilló junto al niño, inclinando su cabeza hasta tocar su frente. El silencio duró exactamente 3 segundos. Luego, la ovación más estruendosa que la feria había escuchado en años sacudió las gradas. La gente se puso de pie, aplaudiendo, gritando, algunos incluso llorando. «Increíble», exclamó el locutor. «Absolutamente increíble, damas y caballeros. Esto es algo que nunca habíamos visto». Tomás abrazó el cuello de Estrella, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Lo logramos, bonita», susurró. «Lo logramos». Pero mientras la multitud celebraba, nadie notó a los 3 hombres que se acercaban por detrás del corral. Nadie vio las cuerdas en sus manos, ni los rostros cubiertos con paliacates. Nadie excepto don Sebastián, el anciano del rancho que había venido a la feria por su cuenta, queriendo presenciar el triunfo del niño que le recordaba tanto a su padre. «Tomás», gritó el anciano desde las gradas. «Cuidado». Pero su voz se perdió en el rugido de los aplausos. Todo sucedió en segundos. Los hombres saltaron la cerca del corral. Uno de ellos agarró a Tomás por detrás, tapándole la boca. Otro lanzó una cuerda alrededor del cuello de Estrella. La yegua relinchó de terror, sus ojos buscando desesperadamente a Tomás. El caos se desató. La gente comenzó a gritar, a correr en todas direcciones. Los hombres de seguridad intentaron abrirse paso entre la multitud, pero era imposible. Macario, el líder de los atacantes, tiró de la cuerda mientras arrastraba a Estrella hacia la salida trasera. «Muévanse», ordenó a sus hombres. «Tenemos que salir de aquí antes de que llegue la policía». Tomás mordió la mano que le tapaba la boca con toda la fuerza que pudo. El hombre gritó de dolor, soltándolo por un instante. Era todo lo que el niño necesitaba. «Estrella», gritó corriendo hacia la yegua, «no te voy a dejar». Macario se volvió, su cicatriz retorciéndose con la furia. «Maldito escuincle», gruñó sacando un cuchillo de su cinturón. «Te dije que lo neutralizaras». El hombre que había sostenido a Tomás se lanzó hacia él, pero Estrella fue más rápida. La yegua, al ver a su amigo en peligro, se alzó sobre sus patas traseras con un relincho feroz. Sus cascos golpearon el aire, haciendo retroceder a los atacantes. Tomás aprovechó el momento para saltar sobre el lomo de Estrella. «¡Vámonos, bonita!», gritó. «¡Sácanos de aquí!». Lo que siguió quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como el momento más extraordinario de la historia de la feria. Estrella galopó como si el viento mismo la impulsara. Sus cascos golpeaban el suelo con una fuerza que hacía temblar la tierra mientras se abría paso entre la multitud aterrorizada. Tomás se aferraba a su crin, su cuerpo pegado al lomo de la yegua, confiando completamente en ella. Detrás,
Macario y sus hombres corrían hacia sus camionetas, maldiciendo a gritos. «No los dejen escapar», rugió el hombre de la cicatriz. «Don Fermín nos va a matar si perdemos esa yegua». Pero Estrella no era un caballo común. Era un animal que había encontrado algo por lo que vivir, alguien a quien proteger, y esa fuerza la hacía invencible. La yegua salió disparada por la entrada principal de la feria, esquivando personas, saltando obstáculos, moviéndose con una gracia sobrenatural. A lo lejos, Tomás escuchó el rugido de motores. Las camionetas de los secuestradores se acercaban. «Más rápido, Bonita», suplicó el niño. «Por favor». Estrella relinchó y aceleró aún más. La persecución continuó por las calles de Guadalajara. Los transeúntes se detenían asombrados al ver al niño sobre la yegua negra, perseguido por camionetas que tocaban el claxon furiosamente. En la primera camioneta, Macario se asomó por la ventana con una red en las manos. «Acércate más», ordenó al conductor. «Voy a atrapar a ese maldito animal». Estaban a metros de alcanzarlos cuando algo inesperado sucedió. Una patrulla de policía apareció de una calle lateral, bloqueando el paso de las camionetas. Luego otra y otra más. «Alto», ordenó un oficial por el megáfono. «Están rodeados. Bajen de los vehículos con las manos arriba». Tomás miró hacia atrás sin dejar de galopar. Vio cómo los hombres de Macario eran obligados a detenerse, cómo los oficiales los sacaban de las camionetas a punta de pistola. «Lo logramos», susurró reduciendo la velocidad de Estrella. «Lo logramos, Bonita». La yegua se detuvo finalmente en una plaza tranquila, su respiración agitada, pero sus ojos brillando con algo que parecía orgullo. Tomás desmontó y abrazó su cuello, llorando de alivio. Minutos después, don Aurelio llegó corriendo, seguido de Refugio y don Sebastián. «Chamaco», exclamó el patrón abrazando a Tomás con una fuerza que sorprendió a todos. «Pensé que te habíamos perdido». «Estoy bien, patrón. Estrella me salvó». Don Aurelio miró a la yegua con nuevos ojos. «No, chamaco», dijo suavemente, «se salvaron el uno al otro». La investigación posterior reveló toda la verdad. Macario confesó que había sido contratado por don Fermín para robar a Estrella, pero lo más doloroso fue descubrir la traición de Cornelio. El encargado de establos fue arrestado esa misma noche en el rancho, cuando intentaba huir con el dinero que don Fermín le había pagado. «¿Por qué, Cornelio?», preguntó don Aurelio con más tristeza que rabia. 20 años trabajando juntos. ¿Por qué, Cornelio, esposado y derrotado, solo pudo escupir su resentimiento? Porque usted nunca me valoró, porque un mocoso llegó y en una semana consiguió más respeto del que yo tuve en 2 décadas. Don Aurelio negó con la cabeza. El respeto se gana, Cornelio, no se exige. Tomás lo entendió. Tú nunca lo hiciste. 3 meses después, el rancho San Sebastián celebraba una fiesta que nadie olvidaría. Tomás, ahora con 11 años recién cumplidos, estaba de pie junto a Estrella en el corral principal. A su lado, su madre Esperanza, completamente recuperada gracias a los tratamientos que ahora podía costear, sonreía con lágrimas en los ojos. Don Aurelio subió a una pequeña tarima frente a todos los trabajadores del rancho y sus familias. «Hace unos meses», comenzó su voz resonando clara, «un niño me pidió 5 minutos. 5 minutos para demostrar que un animal que todos considerábamos perdido merecía una oportunidad». Hizo una pausa, mirando a Tomás. «Ese niño me enseñó algo que había olvidado, que el verdadero valor no se mide en pesos ni en propiedades, se mide en coraje, en compasión, en la capacidad de ver lo bueno donde otros solo ven problemas». Sacó un documento de su chaqueta. «Por eso hoy, frente a todos ustedes, quiero anunciar que he creado un fondo educativo a nombre de Tomás Herrera, para que cuando crezca pueda estudiar lo que quiera, donde quiera, y para que nunca olvide que los sueños,
Cuando se persiguen con el corazón, siempre se hacen realidad. Los aplausos estallaron. Esperanza abrazó a su hijo, sollozando de felicidad. Pero don Aurelio no había terminado. Además, continuó levantando la mano para pedir silencio, he decidido nombrar a Tomás como mi heredero oficial en todo lo relacionado con la cría y doma de caballos del rancho. Cuando yo ya no esté, él será quien continúe el legado. Tomás no podía creer lo que escuchaba. Miró a don Aurelio, luego a su madre, luego a Estrella. Patrón, yo no sé qué decir. Don Aurelio bajó de la tarima y se acercó al niño, poniéndole una mano en el hombro. No digas nada, chamaco. Solo prométeme que seguirás siendo quien eres, que nunca perderás ese corazón que te hace especial. Se lo prometo, patrón, se lo prometo. Esa noche, cuando la fiesta terminó y las estrellas brillaban sobre el rancho, Tomás se sentó junto a Estrella en el corral. «Sabes, bonita», dijo acariciando su crin, «mi papá siempre decía que las cosas buenas le llegan a quienes las merecen. Yo no sé si las merezco, pero estoy agradecido». Estrella resopló suavemente, apoyando su cabeza en el hombro del niño. «Te voy a cuidar siempre», prometió Tomás, «y vamos a ayudar a otros caballos como tú, a los que nadie quiere, a los que todos creen que están perdidos». Miró hacia el cielo, donde una estrella fugaz cruzó el firmamento. «Gracias, papá», susurró, «por enseñarme que el amor y el valor pueden cambiar el mundo». En algún lugar, Tomás estaba seguro. Joaquín Herrera sonreía. Y así, en el rancho San Sebastián, un niño huérfano de padre y una yegua que nadie podía domar encontraron juntos lo que ambos habían buscado toda su vida. Un hogar, una familia, un propósito y la certeza de que, sin importar cuán oscura sea la noche, siempre hay una estrella que ilumina el camino